preparado una presentación que estará colgada en la página web de AMA, de tal manera que no os preocupéis, porque de allí lo podéis descargar. Entonces, yo lo que voy a hacer es una pasada muy rápida sobre lo que, desde mi punto de vista, como ciudadano normal que se informa de estas cosas, porque no soy ningún experto en nada, creo que son los puntos que en estos momentos bloquean más la posibilidad de una renovación del protocolo de Kioto, o por dónde van las cosas. Entonces, como son 10 minutos, voy directo a la faena. En 1990, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero era muy claro y era muy obvio. Había unos países, que eran los del norte, menos Australia, que está al sur, que eran los países desarrollados y los que emitían el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero. El problema estaba en gestionar cómo se iba a realizar esa reducción y un poco en negociar entre ellos. En 1990 aparece el primer informe del IPCC y, como veis, tenían poco dinero, los gráficos son prácticamente a Rotring, todavía estaba la cosa empezando, y da 4 escenarios. No sé si se leerá porque está un poco borrosito, pero yo resumo. Bueno, los escenarios, el C, que es más o menos por donde después va a ir el protocolo de Kioto, que entonces se consideraba un escenario de políticas de control, las propuestas que realizaba para solucionar el problema eran esencialmente 3. Dar preferencia a las energías renovables, sustituir el carbón por gas natural y conseguir una energía nuclear segura. ¿Vale? 1992 se ponen más a la faena, ya veis que la calidad de los gráficos que emiten es mucho mejor, y hacen el estudio económico de esos 4 modelos anteriores que se plantean en 1990. Y llegan a una conclusión, que ahí no veis, pero que yo os digo, y es que los países desarrollados, si lo hacen bien, pueden llegar a reducir un 20% sus emisiones sin que eso influya en su economía. Porque aquí lo importante para los países desarrollados y para todos es la economía. Desde esos cálculos, los otros países tampoco hacía falta que hicieran mucho. El bloque soviético estaba desmoronándose, había una crisis industrial bestial, las emisiones de CO2 habían caído hasta donde nadie se podía imaginar, y los países en desarrollo emitían tan poco que realmente tampoco resultaban preocupantes. Bajo esos principios se llega al acuerdo de protocolo de Kioto en el 97. Firman todos los países de la izquierda, entre los cuales está Estados Unidos, y viene a diferenciar 2 grupos de países, en base a la visión que hemos visto antes. Los contaminantes, que son los que van a tener que cuantificar y limitar sus emisiones, y llegan al compromiso de reducir, con respecto a las emisiones de 1990, algunos con respecto a todas las fechas, reducir entre un 8 o un 10% como mucho, algunos contaminar solo un 10% más. Se consideraba que con ese primer esfuerzo el tema de las emisiones de CO2 se iba a solucionar. La banda de la derecha es el artículo que hace referencia a qué tienen que hacer los demás países. Y se dice que tienen que trabajar por cumplir con los objetivos de la Convención, pero no se impone ninguna obligación concreta. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿O cómo influye eso? El primer país que todos miraban, porque era entonces el máximo contaminante, Estados Unidos. Este es un gráfico de la Organización Internacional de la Energía, que está disponible en Internet. Yo solo bajo y copio y pego, no hago más cosas. Pero que a mí me parece muy interesante, lo quería colocar para que yo, cuando lo vi, dije, ostras, ¿esto existe? Es muy interesante porque delimita muy bien el problema del que estamos hablando. No sé si se verá, pero muy bien. Esta rayita, la rayita de arriba son las fuentes de energía que gasta Estados Unidos, ¿no? La rayita de arriba gris es el petróleo, que el petróleo lo destina a transporte, es decir, esencialmente a coches. La rayita de en medio es el carbón, que junto con la de abajo, que es el gas, se dedican a la producción de electricidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo afectaba a Estados Unidos el protocolo de Kioto? Implicaba la sustitución del carbón por gas. Pero hay un pequeño problema. Estados Unidos tiene para producir, solo con las reservas que tiene probadas, puede producir carbón al nivel actual durante 240 años. Es decir, implicaba que Estados Unidos renunciaba a usar una fuente de energía económica con la cual podía sobrevivir 240 años. Para imaginarnos lo que eso podía implicar para Estados Unidos, recordemos lo que pasó aquí cuando el gobierno dijo que dejaba de subvencionar el carbón en las minas de la zona de León y del norte de España, la que se lió.
pues imaginémonos la presión que podía implicar tomar esa medida en Estados Unidos. Y por otra parte, implicaba la reducción del consumo de petróleo, cuando todos sabemos lo importante que en determinadas zonas de Estados Unidos es el petróleo. Estados Unidos llegó a firmar el protocolo, entonces estaba Clinton, pero intentó ratificarlo, se lo tumbaron en el Senado y después, cuando entró George Bush, se apartó del protocolo. ¿Vale? La Unión Europea lo apoyó sin dudarlo. ¿Por qué? Si no se lee el grafiquito, pero bueno, ahí implica, la Unión Europea tiene un problema que es el de dependencia energética. Entonces, dentro de la política de la Unión Europea, cuadra como un guante el protocolo de Kioto. La reducción del uso del petróleo y del carbón, que a nosotros nos cuesta mucho dinero importar, y el gas natural, y apostar por las energías renovables. Entraba dentro de la política de la Unión Europea y, por tanto, no hubo ningún problema, se apoyó. Para estos no suponía ningún problema. Y después está aquí mi grupo favorito, que son los Umbrella, los Paraguas, que en teoría, cuando leyes, dice, ¿y estos qué tendrán en común? Canadá, Japón, Kazajistán, Rusia, Noruega, Ucrania y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Y cuando empiezas a ver quiénes son los productores de carbón, los productores de uranio y los productores de gas natural, resulta que los junta a todos, menos a Japón, que es el que compra. Entonces, para este grupo, yo calculo, porque tampoco tengo un conocimiento profundo, pero se ve que lo que se apoyaba en el protocolo de Kioto simplemente implicaba, bueno, ahora no le vendo tanto carbón a Europa, pero se lo coloco a los países del sur y a Europa le coloco el gas natural. Con lo cual, ellos son el grupo que dijeron que que no iban a reducir sus emisiones, sino que iban a estar sobre el 110%, con lo cual apoyaron porque, en principio, con sus estudios económicos tampoco implicaba un gran problema para ellos, simplemente un reajuste de mercados, de donde colocaban el tema. ¿Cuál fue el resultado? Pues bueno, aquí veis la barra de emisiones y de emisores en 1990, estábamos unas 20 gigatoneladas de CO2, China es el naranjita, India es ese moradito de ahí que casi no se ve. ¿Qué sucede? Los países del norte sí que controlan sus emisiones de CO2 más por la crisis económica que por el control, porque, por ejemplo, España está por encima del 30% de lo previsto, pero se produce la gran expansión de China y de India. Empiezan a comprar y a consumir carbón de una manera entonces inimaginable. ¿Dónde nos encontramos? En 2010 nos encontramos en casi 35 gigatoneladas. Esto no es todas las emisiones de gases de efecto invernadero, sino solo las producidas por combustión de combustibles fósiles, ¿vale? Los que estéis puestos en gráficas veréis que hay muchas oscilaciones, igual no os cuadra con la referencia que tenéis. Y la barra de 2020 indica las proyecciones que han dado los propios países de emisiones para el 2020. Es decir, China calcula que va a emitir esto en el 2020 de emisiones, ¿vale? Las siguientes dos barras, 2030 y 2050, es lo que establece el panel del cambio climático como objetivo para aumentar solo 2 grados centígrados. La situación, como ven, es completamente distinta. Ni son los mismos emisores, ni emiten los mismos porcentajes, ni la reducción necesaria que se plantea por parte del panel del cambio climático es la misma. Antes se planteaba que estabilizando las emisiones no sería necesario realizar nada más. Ahora vemos que las emisiones se han disparado tanto y se van a disparar más durante los próximos 5 años, que realmente después va a tocar recortar. Es decir, ya no estamos en un escenario de controlar mis emisiones, sino ya realmente en un escenario de recortar, si queremos hacer caso a los informes del panel del cambio climático. En el 2007 sale un nuevo informe que todavía agrava la situación. La línea verde que ven es donde deberíamos de estar para mantener, en teoría, esos 2 grados de calentamiento. A partir de ahí vamos estando más calentitos, según el informe. Nosotros estamos entre la línea marrón y la línea gris. Se calcula que estaremos en el 2020, si las cosas van como está previsto. En 2013, en septiembre, sale un informe que cuando yo me leo digo, Manolo, tú eres tonto, no lo estás leyendo bien. Cambia completamente y ya no se habla de estabilizar una cantidad de emisiones al año para mantener la temperatura de 2 grados. Se dice, no, miren, el CO2 tarda miles de años en ser reabsorbido por el sistema climático y
el aumento de temperatura es proporcional al CO2 que emitamos. El cambio, para mí, es radical. Yo todavía me sorprendo cómo esto no es portada en todos los periódicos, las televisiones, y se está debatiendo continuamente, porque a mí me parece un tema realmente importante. Yo, pues como hago siempre, digo, pues bueno, voy a leer a los que saben, a ver si lo han leído mal. Cojo a Greenpeace y sí, parece ser que lo he leído bien. Dice, para mantener el calentamiento por debajo de 2 grados, las emisiones deben de alcanzar su punto máximo y comenzar a disminuir rápidamente en esta década. Nos hemos comido casi la mitad de nuestro presupuesto de emisiones, con respecto al tope que está en 1.500 gigatoneladas, si no recuerdo mal, históricas, y nos queda muy poquito para gastar y mantenernos dentro de esos 2 grados. Es decir, ya no tenemos que emitir X gigatoneladas de CO2 al año, sino que tenemos que llegar a cero y capturar el CO2 que ya hemos emitido. Esa es la dinámica en la que estamos. Y la propuesta que implica este informe es que hemos de aceptar que la mayoría de las reservas de combustibles fósiles deben permanecer en sus yacimientos, es decir, que es algo que no podemos tocar. Como ven, el panorama al que llegamos a la conferencia en Varsovia este año es muy distinto al del protocolo de Kioto. Y ahora paso a la parte que a mí más me gusta, que es posiciones que defienden los países en la conferencia de Varsovia este año en 2013. Lo primero que decir por delante es que parece que no se han leído el último informe del panel de cambio climático, porque sus argumentaciones siguen las de todos estos últimos años. La pelea es la misma desde Copenhague, no ha cambiado. Allí se torció y desde entonces no se ha vuelto a enderezar, desde mi punto de vista. ¿Vale? Entonces, primera condición que se pone para llegar a un acuerdo por parte de los países desarrollados. Miren, nosotros ya no somos solo los emisores, los países en desarrollo tienen que empezar a reducir sus emisiones. Por países en desarrollo se refieren esencialmente, bueno, tiene un nombre, son el BASIC, que es Brasil, Argentina, India y China. Y Corea, creo que es el otro, de la C creo que es Corea. Yo recojo aquí los 3 importantes, hoy se agrupan en China y los 77, y después cada una parte da su opinión particular. Todo esto está disponible en la página web de la convención, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta de los demás países? Los demás países dicen, mire, Brasil, por ejemplo, dice, vamos a tener en cuenta no solo las emisiones de este año, sino las históricas, porque yo este año he contaminado, sí, pero ustedes llevan contaminando 200 años. India dice 2 cosas. Uno, yo no estoy dispuesto a reducir mis emisiones de una manera obligatoria, porque yo soy la parte débil, y voy a reducir según mis posibilidades. Por lo tanto, exijo que no se me obligue a una reducción, sino que se me dé flexibilidad a la hora de reducir. Y segundo, como coletilla dice, y hasta que mi contaminación por habitante no sea igual que la de los países desarrollados, ni me mienten el reducir emisiones. A mí el ministro de India me encanta, yo me lo veo siempre, porque es muy sincero. O sea, lees a los demás, lees a los europeos y dices, ¿qué políticos más buenos? Lees al ministro de la India, llega ahí todo arromangado, y dicen, él plantea las cosas con mucha claridad. Dice, miren, en India nosotros subvencionamos el queroseno, ¿que es muy contaminante? Sí, pero la gente cocina con eso, no tenemos otra opción. Cuando ustedes nos den dinero para que nuestros habitantes puedan cocinar con otra energía, nosotros encantados de la vida lo haremos. Entonces, él plantea esa situación. Y China viene a decir que él ha hecho un esfuerzo enorme reduciendo la intensidad de su contaminación, es decir, la cantidad de CO2 que emite por cada $1.000 de Producto Interior Bruto. ¿Vale? Estados Unidos y Rusia son los que se enfadan y dicen que eso no puede ser, ¿no? Que en esas condiciones ellos no firman nada. La Unión Europea dice que, como es mi política, a mí me da igual, yo firmo lo que sean porque yo voy por ese camino, se mantiene en esa línea. Y Japón, que a mí personalmente también me encanta, se desmarca y dice, miren, la propuesta que yo lanzo es, los países desarrollados reducimos el 80% y en global un 50%. ¿Vale? Ese es el primer punto de conflicto. Después, enseguida salen estos gráficos que a mí me encantan y no sé quién se pone y calcula las emisiones históricas desde 1751 de CO2, que no sé cómo lo harán. Y además lo hacen bonito. Es algo que me encanta y muy claro. Entonces, pues le siguen diciendo a Estados Unidos, mire, usted dirá lo que quiera, pero ahí el primero en cabeza sigue siendo usted. Después va Rusia y Alemania. Y yo, China, pues sí, estoy contaminando, pero tampoco se crean que contamino tanto. Y además China se pone chula y dice, mire, yo he reducido un 26,4% la intensidad en mis contaminaciones.
India le dice lo que comentaba antes, nuestras emisiones por cabeza son de 1,7 toneladas, Estados Unidos es de 20 toneladas por persona. Por lo tanto, hasta que ustedes no reduzcan y bajen a donde vivimos los demás, ni nos hablen. Y Brasil es el que más caña mete con el tema de las emisiones históricas, envía un informe a la Convención que supuso un gran revuelo y que hizo que los países desarrollados se enfadaran bastantes. Y además dice, yo he reducido más que los países desarrollados durante estos últimos años. Ese es el primer punto de conflicto. ¿Vale? Aquí he juntado unas gráficas que también me parecen muy buenas, son de una fundación promovida por no sé quién, Global Carbon, la pueden encontrar, y se pueden sacar unos gráficos súper chulos. Ahí, este es el de emisión por habitante, ven la línea de arriba, no sé si ven los colorcitos, pero la línea de arriba es Estados Unidos, y abajo tenemos a Japón, que es algo increíble su eficiencia, no, Japón anda por aquí en 10, ¿vale? Y abajo pues tenemos a los de siempre, África, Sudamérica, que casi no importan, vemos el gris que se va elevando de China, que sube hasta las 5 toneladas, vemos la gran caída de los países del este, con la caída del muro y la Unión Soviética, y cómo después se estabilizan, y vemos que los demás más o menos están en la línea. Ese es uno de los grandes debates. ¿Por dónde recortamos ahora que tenemos que recortar? Ya. El otro es el de la eficacia. Ven que China contaminaba una barbaridad y reduce a la mitad, ¿vale? Es impresionante Japón, porque tiene una eficiencia energética impresionante. También es cierto que utiliza mucha energía nuclear. El segundo problema es el de las reducción de los países, de las emisiones de los países desarrollados. Las propuestas que dice China para hablar es que si ustedes no se comprometen a reducir con mínimo el 40% para 2020, no hablamos. India dice que lo que no se puede hacer es desplazar las responsabilidades a los países no desarrollados, y Brasil les vuelve a decir lo mismo, oiga, yo he reducido más que ustedes. Y ya voy muy deprisa, lo colgaremos en la red, lo podéis ver. El último tema que a mí me interesa es el otro punto de bloqueo. Todos los países en desarrollo dicen, ustedes comprometieron en un fondo verde por el cambio climático una cantidad de dinero, no han puesto todavía casi nada, hasta que esa cantidad de dinero no se ponga, nosotros no firmamos nada, ¿vale? A la derecha, por lo de siempre, Estados Unidos dice que él ha puesto el 30% de lo que se ha puesto, pero él hace referencia a todas las donaciones relativas a desastres y humanitarias, no específicas para cambio climático. La Unión Europea también dice que da mucho y Japón también dice que da mucho. Lo cierto es que después el Fondo Verde sigue sin funcionar. Y Brasil ahí señala y defiende sobre todo el RED. El RED es un mecanismo que se creó en el Protocolo de Kioto. En el Protocolo de Kioto, como los países desarrollados todavía pensaban que igual les podían pillar, establecieron unos mecanismos por los cuales se podían escapar, que consistían esencialmente en que podían comprar cuotas de carbono a otros países. Entonces, uno era el RED, que es un programa de reforestación, y entonces Brasil sigue recordando, mira, nosotros somos la Amazonía, nosotros somos el pulmón del mundo, y si quieren que ese pulmón siga ahí, pues nos tienen que pagar, ¿vale? Este año Rusia ha vuelto a decir lo mismo. Yo tengo los bosques boreales, si eso se descongela y no se mantiene, va a haber unas emisiones de metano salvajes, por lo tanto, por eso me tienen que pagar. Entonces, en esa pelea económica es en la que estamos, en las que están metidos, ¿vale? No me queda más tiempo y, pues bueno, corto por aquí y le cedo la palabra al compañero Ricardo.